Buenos días, hermanos y hermanas, amigos que nos están viendo a través de esta transmisión online. Esperamos que sean muy bendecidos a través de la palabra del Señor, de las alabanzas, que pueda sentirse libre de adorar al Señor. Vamos a comenzar orando. Le invito a que pueda cerrar sus ojos. Le voy a pedir a mi esposo Felipe que nos pueda guiar en una oración de gratitud. Amén. Padre Celestial, Señor, te damos gracias por la salud y la vida que nos das. Gracias, Padre, porque podemos estar acá una vez más, Señor, escuchando tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios que escucha, porque podemos orar hacia ti, Señor, y tú vas a escuchar nuestras peticiones, Padre Celestial. Te rogamos, Señor, que se haga tu voluntad en nuestras vidas, Padre, y que seas tú el que guíe esta reunión, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos, hermanas, no olviden que si tienen alguna petición por la cual quiera que oremos como iglesia, nos puede escribir también en nuestras redes sociales, en Facebook o en Instagram. Que el Señor les bendiga. Te adoramos, Jesús. Mi alma siempre te cantará solo a ti, Jesús. Tu paz como un río fluye en mi ser. En aguas de gracia sumérgeme. Me escondo en tu amor, en tu sanidad. Tu paz como un río fluye en mi ser. Podemos cantarlo juntos. Adoro tu majestad, adoro tu nombre, Dios. Jesús, no hay otro igual. Mi corazón te doy. Espíritu Santo desciende, vamos. Espíritu
avivamiento, manda Señor, Espíritu Santo, fuego de Dios, cubre esta tierra con tu poder. Tú lo has hecho antes, lo harás otra vez. Avivamiento, manda Señor, lo creemos. Espíritu Santo, fuego de Dios, cubre esta tierra con tu poder. Tú lo has hecho antes, lo harás. Decláralo, avivamiento, avivamiento, manda Señor, Espíritu Santo, fuego de Dios, cubre esta tierra con tu poder. Tú lo has hecho antes, vamos, créelo. Avivamiento, manda Señor, Espíritu Santo, fuego de Dios, cubre esta tierra con tu poder. Tú lo has hecho antes, lo harás otra vez. Ven con poder, ven con poder, ven con poder, ven con poder. Avivamiento, manda Señor, Espíritu Santo, fuego de Dios, cubre esta tierra con tu poder. Tú lo has hecho antes, lo harás otra vez. Lo vemos, que manda sobre el objeto, que envía su fuego, Jesús. Amén. Queridos hermanos, les saludo en el nombre del Señor. Damos gracias al Señor una vez más porque nuevamente podemos saludarnos, podemos saber que el Señor ha sido bueno, agradecerle al Señor por este momento que nos concede de poder tener la bendición de poder comunicar su palabra, anunciar su palabra y saber que el Señor nos ha guardado, nos ha protegido. Somos su pueblo y tenemos que tener esa confianza, esa seguridad de que la palabra del Señor dice que Él es fiel, aunque muchas veces nosotros podemos ser infieles en los mandamientos, en la ordenanza del Señor, pero sí el Señor ha sido fiel con cada uno de nosotros. Y en esta mañana queremos saludarles y queremos también compartir esta palabra del Señor, que es la palabra que nos ayuda, que nos fortalece y que nos da la bendición a cada uno de nosotros. Vamos a ir al libro de Deuteronomios, capítulo 6, versículo 1 al 9. El libro de Deuteronomios, capítulo 6, versículo 1 al 9. Y le damos lectura en el nombre del Señor. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temáis a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye, pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y las hablarás, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas.
Amén. Que en esta palabra podamos nosotros hoy ser bendecidos. Aquí encontramos entonces que es Moisés quien escribe esta palabra al pueblo de Israel, una palabra que Dios le había ordenado que pudiera compartirla con el pueblo para que el pueblo pudiera ser bendecido en la tierra en la cual iba a poseer, que Dios le había prometido. Dice en este capítulo, Moisés continúa urgiendo al pueblo a guardar los mandamientos y estatutos y decretos de Dios. Dice que Moisés tenía esta urgencia entonces de anunciarle al pueblo que pudiera guardar los mandamientos, estatutos y decretos de Dios con aquel temor que es el principio de la sabiduría. Proverbios 1:7 dice que el temer a Dios es un principio de la sabiduría. Todo aquel que teme a Dios entonces tiene una sabiduría porque puede temer a Dios. En este capítulo contiene los dos pilares fundamentales de la doctrina y de la ética respectivamente, tanto para el Antiguo Testamento, al antiguo Israel, como para la iglesia de Dios en este tiempo. La unidad exclusiva de nuestro Dios y el apego exclusivo a nuestro Dios tiene que hacer en nuestra vida una realidad, como Moisés lo venía o lo anunciaba al pueblo, que este pueblo pudiera tomar estos principios establecidos o enseñanza de Dios para que pudieran prolongarse los días de vida y para que les fuera bien en la tierra que ellos iban a poseer. Que Moisés enseñó al pueblo todo y solo lo que Dios le había mandado que enseñase. Moisés entonces asume esta responsabilidad y enseña lo que Dios le había mandado que enseñase, nada más que eso. De la misma manera, dice, cada uno de nosotros, los hijos de Dios o los ministros, debemos entonces enseñar a la iglesia o enseñar en la casa a los hijos que cada uno de nosotros podamos tener. Dice que debemos enseñar las escrituras que están y de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Todo lo que Él manda, Mateo 28:20. Que el objetivo de dicha enseñanza era que guardara los mandamientos de Dios. Es el principio y el objetivo de la Escritura o de nosotros, que hemos conocido un poco de lo que es la vida o las Escrituras del Señor. Debemos enseñar entonces y dejar también esta enseñanza a aquellos que están en nuestro hogar como hijos o familiares. Y los que los pusieran por obra, dicen, que Moisés se esforzó en una forma especial en que la mente y el corazón de los hijos de Israel quedasen afianzados en su fe y lealtad al Dios que les sacó de Egipto. Y nosotros, como no hemos sido sacados de Egipto, a lo mejor un Egipto de la esclavitud, en el pecado, pero debemos señalar que hay un Dios que, siendo Dios, se entregó a sí mismo para morir en la cruz. Eso debe estar en nuestras enseñanzas, en nuestra vida diaria. Hizo de ellos una heredad. Dios hizo de su pueblo de Israel una heredad, así como nosotros somos herencia también por haber sido redimidos. Una nación santa, y estaba a punto de introducirlo en Canaán, la tierra prometida. Allí es cuando Moisés entonces les enseña al pueblo que allí en la prosperidad que pudieran tener en esa tierra, porque era una tierra que fluía leche y miel en abundancia, no se olvidaran de aquel Dios que los había sacado de la esclavitud. Y nosotros no debemos olvidarnos, aunque el Señor a lo mejor nos ha prosperado, aunque el Señor nos ha dado una vida
económica acomodada. No debemos olvidarnos entonces de lo que el Señor hizo por nosotros y cada día está haciendo por nosotros. Dice un breve compendio de la verdadera religión. Resume los dos primeros principios de fe y obediencia. Los judíos tienen estos dos versículos como la porción más importante de la Escritura. Los tienen inscritos en aquellos cintillos que llevaban en la frente y se sienten obligados, dice, a repetirlo por lo menos 2 veces al día, lo que expresa en una bienaventuranza el gozo extraordinario que tal repetición les proporciona. Bienaventurados somos los que cada mañana y cada tarde decimos: oye Israel, Jehová es nuestro Dios, Jehová es uno. Que nosotros también podamos tener esta bendición cada mañana y cada tarde. Al inclinar nuestra vida en oración a Dios, podamos agradecerle lo que Dios hizo en la cruz del Calvario y pagó un precio tan alto por cada uno de nosotros. Así como Moisés se esforzó, que cada uno de nosotros también nos esforcemos a poder enseñar a todos aquellos que están a nuestro alcance. Lo que se nos enseña aquí a creer acerca de Dios. Primero, Jehová es nuestro Dios, el Dios a quien amamos y servimos, por el que somos protegidos y cuidados. Es Jehová o Yahvé, es decir, el ser infinito y eternamente perfecto, autoexistente y todo suficiente. Que Él es el único Dios vivo y verdadero. Nadie ni nada puede arrogarse la deidad, sino Él, el Señor, a quien debemos adorar por sobre todas las cosas. Debemos adorar a Dios, rendirle honor, rendirle gratitud, tener una vida de consagración, en agradecimiento a lo que Dios hizo por nosotros, en exclusiva, la fe firme en esta verdad debería ser suficiente, dice, para mantenernos libres de toda idolatría, y debería ser suficiente para mantenernos a cada uno de nosotros los creyentes libres de todo apego idolátrico a las cosas de este mundo. Las cosas de este mundo que muchas veces nosotros mismos como hijos de Dios, muchas veces las damos una importancia muy grande y dejamos de alabar y de bendecir y de rendir el honor a aquel que nos ha dado aquellas cosas a nosotros. Ese debe ser el vuelco que debe haber en nuestra vida. Primeramente, rendirle honor al Señor, rendirle pleitesía, gratitud por sobre las cosas que podamos ver en este mundo. Dice: dichosos los que tienen a este Señor por único Dios. A Él aman por encima de todo y a Él sirven con todo su ser, porque tienen al único amo que ni cambia ni muda, ni puede fallar a lo que Él ha prometido, al único bienhechor de quien asirse y en quien refugiarse. Nosotros tenemos al Señor, podemos refugiarnos, podemos ir a Él cuando estamos pasando pruebas, cuando estamos pasando dificultades, pero debe haber una vida diaria. No acordarlo solamente cuando estamos en aflicción, no acordamos solamente cuando estamos en apuro, sino que debe haber diariamente una vida de consagración, una vida de oración, una vida de la lectura de la palabra, para que Dios también nos pueda conocer, no nos conozca solamente de nombre que somos sus hijos, sino que nos conozca porque cada día le adoramos y le bendecimos. Los judíos inconversos y los unitarios de todos los tiempos, como los actuales testigos de Jehová,
han visto en este versículo una negación de la Trinidad, de la persona de Dios. Sin meternos, dice, en argumentos teológicos, podemos asegurar que Deuteronomio 6:4 no es contrario a la trina deidad, porque el desdoblamiento de Jehová en dos personas es patente en el Antiguo Testamento, no solo en las varias menciones del divino ángel de Jehová, sino en lugares como Zacarías 3:2, donde el desdoblamiento es evidente. Hay personas que solamente creen en Jehová y no creen en el trino Dios, pero la palabra dice que Dios es trino, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por lo tanto, nosotros debemos tener esa doctrina, porque la palabra uno expresa la unidad de naturaleza individual. Juan 10:30, somos uno, dice, el mismo uno de Deuteronomio 6:4 y Juan 17:3, compatible con una misteriosa pluralidad de personas bien atestiguada en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Mateo 28:19, porque el término hebreo ejad, uno proviene del verbo ajad, unir, y donde se deduce que el concepto es de unidad compacta que puede darse en una unidad compuesta, que es Dios único en la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es la única fuente de agua viva. Jeremías 2:13, el único hacedor y salvador necesario y suficiente de cada ser humano y de cada uno de nosotros. Por eso el ser el único necesario, todos los demás son insuficientes. Por eso ser el único suficiente, todos los demás son innecesarios. Lo que aquí se nos enseña referente a la conducta que Dios requiere del hombre está compendiado en el versículo 5. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Ningún rey, dice, demandó de sus súbditos amor, más aún en ninguna otra religión se había jamás demandado el amor a sus dioses, dioses con minúsculas que no son dioses. Pero la condescendencia de la gracia divina es tal que ha hecho del primer mandamiento, el primero en orden de importancia, un mandamiento de amor. El código dice alejandrino de la versión de los 70 sustituye cardía, corazón por dianonías, mente, por lo que el Señor Jesucristo al citar en los 70 añadió mente a los tres vocablos de Deuteronomio 6:5. El corazón indica el centro de la personalidad y por tanto de la conducta. El alma es el centro de los deseos, inclinaciones. La fuerza representa la energía operativa del ser humano y con mucha probabilidad las posesiones o bienes de fortuna, y la mente es el centro del discernimiento. Por lo tanto, el Señor entonces incluye en el mandamiento con toda nuestra mente. Queda todo sujeto entonces de lo que somos para adorar a Dios. No puede haber nada en nosotros que esté ocupando o que estemos glorificando algo que sea mayor que el Señor en nuestra vida. También se prescribe aquí los medios para conservar y observar la verdadera religión en el corazón y en el hogar, para que no se marchite ni decaiga. Estos medios son principalmente dos. La meditación de la palabra de Dios tiene que estar a diario en nuestra vida. Estas palabras que te mando estarán sobre tu corazón, sobre nosotros. Segundo,
la educación religiosa de los hijos. La repetirás a tus hijos, es un mandato del Señor. No podemos callar la palabra de Dios. No puede haber en nosotros una familia que viva con nosotros, ignore el conocimiento de la palabra, estando nosotros o hacedores o ya creyentes en el Evangelio. Entonces debemos repetirla a los hijos, enseñarlas a los hijos. A lo más dice, además al repetirla crece el conocimiento de ella, de la palabra de Dios. Esto nos enseña a aprovechar todas las oportunidades para conversar con quien nos rodean, no de materias intrincadas ni de opiniones discutibles, sino, dice, de las verdaderas y llanas sencillas de Dios, de la palabra de Dios, que constituyen el saber de la salvación. Por lo tanto, si conocemos la palabra de Dios, si la conoce nuestra familia, entonces podemos disfrutar de una salvación que el Señor ha prometido en la palabra de Dios. Cuanto más nos familiarizaremos con las Santas Escrituras, más las amaremos, más las admiraremos, nos alimentaremos deseosos de comunicar a otros, comenzando por nuestros familiares. Cuando hemos conocido la palabra, habrá entonces un mayor interés en nosotros. El Espíritu Santo provocará en nosotros una necesidad diaria de la palabra para poderla comunicar a nuestros familiares. Aquí se dan instrucciones a los hijos de Israel con el objeto de que tuviesen siempre bien presente las enseñanzas de Dios. Los cintillos, filatería que llevaban en su frente eran precisamente las cintas que estaban en la frente y en las que escribían lo más importante del Shema. El Shema significaba entonces escuchar la palabra de Dios, poner oído, inclinar nuestro oído para escuchar lo que Dios está cada día interesado que cada uno de nosotros podamos, Señor, comprender y enseñar y repetirla. Dice, y en las que escribían lo más importante del Shema, como un recordatorio ante los ojos, el Señor Jesucristo censuró a los fariseos que ellos tenían estos cintillos en su frente, no por llevarla, sino por la orgullosa ostentación y mera fachada que hacían de ellos al llevarlas más anchas que los demás. Querían sobresalir y con eso al mirar sobre ellos que eran a lo mejor más religiosos, sin embargo el Señor los rechaza. Con todo eso, una costumbre de digna y encomio el temer o el tener sobre las paredes de los lugares de culto, lo mismo que sobre las paredes de nuestras casas, deben haber entonces algunos recordatorios de la palabra de Dios que hablen en nuestro hogar, en nuestra casa, que el Señor un día nos redimió y nos perdonó para recordar la palabra del Señor en nuestra vida. Dice palabra o porciones escogidas de la palabra de Dios que nos recuerden constantemente la bondad del Señor y nuestro deber de serle agradecido. Es importante entonces poder escudriñar las Escrituras y tenerlas en nuestro hogar, algún pasaje para que nos recuerde el amor de Dios y el deber de nosotros de agradecerle cada día por lo que Dios ha hecho. Se añade a continuación una exhortación a no olvidarse de Dios. No debemos olvidarnos ningún momento de nuestra vida
de lo que Dios ha hecho por nosotros, de no olvidarse de Dios, el pueblo de Israel en aquel momento, en los días de prosperidad y abundancia, como decían al principio, que la prosperidad y la abundancia que el Señor nos pueda dar, que no se nos olvide quién somos y quién éramos cuando el Señor nos rescató. Estimula a la esperanza que habían de tener en la bondad de su Dios, dando por seguro que había de introducirlo en aquella buena tierra que les había prometido. Entonces Moisés les anuncia que deben ser precavidos, que cuando entren en la tierra prometida, que les va a dar abundancia, no se olviden de los principios cristianos establecidos para ellos y para nosotros, que hoy somos redimidos a través del sacrificio de nuestro Dios en la cruz del Calvario. Para que no, dice, aquella tierra que iban a poseer, para que no habitasen por más tiempo en tiendas de campaña como los nómades y los pastores, sino que se asentasen en ciudades y se acomodasen en casas llenas de todo bien. Ahí estaba entonces la bendición para ese pueblo. Así no andarían, dice ya, vagando por inhóspito desierto, sino que disfrutarían de mansiones convenientemente edificadas y amuebladas, y de huertos y campos bien plantados, y todo ello por pura gracia y obra de Dios. Dios nos bendice a cada uno de nosotros a través de su misericordia, no porque nos merezcamos, sino porque el Señor, así como le entregó esta tierra prometida a los israelitas, así también el Señor nos da una vida agradable, pero no debemos olvidarnos de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, por pura gracia y obra de Dios, de su Dios o de nuestro Dios. Ciudades que no edificaste, le dice, casas que tú no llenaste, cisternas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, le decía Moisés, iban a poseer una tierra que tenía todas estas bendiciones, en la cual ellos iban a disfrutar. Moisés les encarga que instruyan a sus hijos en los mandamientos de Dios. Dice, guardar cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que no solo puedan en su tierna edad los pequeños acompañarlos a los servicios religiosos, como vemos cada tiempo, en este tiempo, a los hijos de nuestros hermanos religiosos gozosamente y con conocimiento de causa, sino que puedan después de su edad madura cumplir la palabra de Dios y transmitirla igualmente a los que han de venir después de ellos. Hay una tarea entonces en cada padre de inculcar a los hijos, de enseñarles, para que cuando ellos maduren o lleguen a una edad madura, puedan también ser convertidos, transformados, y que no quede ahí, sino que ellos puedan seguir transmitiendo la palabra de Dios. Cuando oramos por los niños, debemos orar por los ministerios que pueden haber en esos niños, para que el día de mañana ellos sean los que van a guiar al pueblo o van a ser parte de este pueblo. Es un desafío entonces para cada padre y cada madre. Hay una pregunta apropiada que se supone que los niños han de hacer. ¿Qué significan los estatutos y decretos de Jehová nuestro Dios, que os ha mandado? ¿Qué significa la fiesta que cumplimos, los sacrificios que ofrecemos?
y las peculiares costumbres que observamos. Obsérvese aquí, primero, que todas las instituciones divinas tienen su significado y que algo muy importante se contiene en ellas. Segundo, nos interesa conocer y entender dicho significado para que podamos rendir al Señor un culto espiritual razonable. Debemos entonces conocer las Escrituras para rendir al Señor un culto espiritual razonable. Romanos 12:1. No sea que ofrezcamos animal ciego para sacrificio. Malaquías 1:8. Debemos recordar que todos los sacrificios que hacía el pueblo para expiación de los pecados no podían traer un animal con defecto. Por eso dice, no sea que ofrezcamos animal ciego para el sacrificio. Si nosotros tenemos que adorar al Señor, tenemos que adorarlo con lo mejor que tenemos. Tenemos aquí la correcta respuesta que ha de haber en los labios de los padres cuando los hijos le hagan una pregunta tan impertinente. Ha preguntado los hijos por el significado de las leyes divinas. Dígales que deben ser observadas. Hay que observar, hay que atender entonces a la palabra de Dios. Hay que escudriñarla para conocerla, para ir familiarizándolos con la palabra. Segundo, en agradecimiento y recuerdo de los favores que recibimos de Dios. Debemos entonces recordar la palabra de Dios porque somos personas agradecidas de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Él nos sacó de la esclavitud, del pecado, de la inmundicia. Por lo tanto, debe haber en nosotros un agradecimiento cada día y eso expresarlo a los niños que recibieron o hemos recibido del Señor, especialmente de la maravillosa liberación de Egipto y la maravillosa liberación de nosotros de la esclavitud del pecado, como condición prescrita por Dios para que pudiesen gozar de posteriores bendiciones. Cuando nosotros entonces hemos dispuesto a adorar al Señor, tenemos la bendición de unas posteriores bendiciones para que nos vaya bien todos los días de nuestra vida, mientras el Señor nos tenga con vida en esta tierra. Nunca debemos de dejar de adorar a Dios, nunca debemos de dejar de rendirle honor a Dios, sea cual sea nuestra condición, en bendición económica, en escasez, en enfermedad, en alegría. Debe estar en nosotros esta bendición de adorar a Dios y repetirla y enseñar a nuestros hijos que están tras de nosotros. Que en esta mañana cada uno de nosotros podamos entonces experimentar, así como Israel dice, se gozaba, se llenaba de gozo al repetir estas palabras cada mañana y cada tarde, y también las llevaban sobre su frente y las escribían en los postes de su casa y las llevaban por el campo, las llevaban al trabajo. Qué importante es que nosotros esta palabra esté en nuestra vida, esté en nuestro corazón, que la podamos recordar. Pidámosle al Señor que nos dé memoria para poder recordar la palabra de Dios, porque a veces la escuchamos y al poco momento se nos olvida. Es importante entonces seguir escudriñándolas, porque allí vamos a ir conociendo. Nuestra mente se va a ir grabando esta palabra y la podemos tener en nuestra mente para que cuando oremos, para cuando nos presentemos delante del Señor, le podamos agradecer por lo que Él ha hecho en nuestra vida. Que en esta mañana como iglesia seamos bendecidos, seamos renovados,
seamos fortalecidos para que podamos avanzar y crecer. También vamos a orar por la iglesia y por este país. Ya pronto, si las condiciones se dan, los reuniremos en público ya o presencialmente, si el Señor así lo permite. Vamos a orar por la iglesia en esta hora. Amado Padre Todopoderoso, le damos gracias, Señor, porque nos permite en esta mañana, Dios, poder tener su palabra en nuestro medio, poder escudriñarla, poder saber que tan importante es para nosotros tener la palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, adorarle con todo lo que somos. No queda nada, Señor, que no debe estar involucrado en nuestra vida, en la adoración, el poder, Dios, cumplir este mandamiento, de poder dar a conocer su palabra, primeramente a nuestros hijos, a nuestros familiares y a las personas que viven en nuestro lugar, donde cada uno de nosotros vivimos. Señor, oro en esta mañana por la iglesia, para que la iglesia sea fortalecida, renovada, llena de su gracia, Señor, llena de su misericordia. Y si así usted lo permite, Dios, podamos reunirnos, tomando todas las precauciones, Señor, que se nos han dado para poder reunirnos en una forma presencial. Señor, glorifícate en este tiempo en medio de tu pueblo. Ayúdanos, Dios, para que nuestra mente se abra y pueda ser grabada nuestra palabra en nuestra mente, Dios. Bendecimos también nuestra nación, bendecimos a nuestros gobernantes. Oramos por esta nación, Señor mío, que sea una nación de paz, de tranquilidad, que toda violencia, Señor, pueda ser dilatada en nuestro país. Bendecimos, Señor, para que esta pandemia siga decayendo y podamos, Señor, tener un tiempo de refrigerio, Señor mío. Oramos también por todas las naciones del mundo, para que el mundo experimente un alivio, Señor, de toda esta pandemia. Te lo rogamos, Padre amado, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, amadas hermanas y amados hermanos. Los veremos pronto ya, si el Señor así lo permite. Amén y amén. Servimos a un Dios perfecto, maravilloso, que hace buenas obras a nuestro favor, que torna la maldición en bendición y que hace a todas las cosas funcionar para nuestro bien. Él es el Dios que nos liberta, que nos levanta, que nos restaura, y le damos gloria y honra porque solo Él